Hola amigos, sean bienvenidos a otro video más de Utsekame. En esta ocasión haremos esta pulsera de florecitas para las personas principiantes o las personas que se quieran iniciar en esto de las artesanías. Esperamos que el video sea de su agrado, que sean bienvenidos. Los materiales que vamos a utilizar es hilo del número 30 de la marca Omega de nylon, aguja del número 15 para Shakira, y vamos a utilizar lo que son varios colores. Aquí pueden utilizar la que ustedes gusten, para aquellas personas que apenas están iniciando en esto de hacer las artesanías con Shakira o mostacilla, como la conozcan. Y ya pues se va a requerir de poca cantidad. Lo que se va a ocupar un poquito más sería color negro. Como les digo, pueden utilizar los colores que tengan a la mano. Para hacer esta pulsera vamos a requerir más o menos de unos 70 centímetros de largo aproximado, y vamos a empezar ensartando sobre nuestra aguja 6 shakiras de color negro de esta forma, y las vamos a recorrer casi hasta el final. Y tomamos la primera que ensartamos, la primera shakira de esta, y aquí vamos a hacer un pequeño nudo dejando aproximadamente unos 20 centímetros de largo, y vamos a hacer un nudo sobre esta shakira. Esto con la intención pues de que no se recorran las shakiras mientras estamos trabajando. Así quedaría de esta forma. Para seguir con nuestro trabajo vamos a ensartar lo que son 4 shakiras de color rojo, una shakira de color azul. De esta forma las recorremos, y aquí lo que vamos a hacer, nos vamos a meter en esta shakira rojo de esta manera, y pues jalamos. Aquí nos vamos a ir apoyando con nuestros dedos para irlos acomodando. Ahora vamos a meter lo que son 3 shakiras de color rojo otra vez, y nos vamos a meter en esta shakira que sobresale de esta forma, y jalamos. Así es como quedarían pues nuestra primera florecita. Ahora vamos a meter 5 shakiras de color negro. Aquí la base, si se le podría llamar así, ustedes pueden utilizar el color que ustedes gusten. Yo elegí el negro porque pues luce mejor, ¿no? Como que resaltan las florecitas. Pero como les digo, ustedes pueden utilizar el que tengan ahí a la mano. Ahí es opcional. Entonces así quedaría. Metimos otras 5, y ahora vamos a poner pues la que ustedes gusten, los colores que ustedes gusten que siga la flor. Yo voy a meter el color verde, 4 de color verde de esta forma, y en medio que vaya de color amarillo, así de esta forma. Y nuevamente nos metemos en esta shakira y jalamos. Así es como quedaría, y nuevamente vamos a meter lo que son 3 shakiras de color verde, y nos vamos a meter de esta forma, y simplemente jalamos. Así es como nos va a ir quedando. Ustedes aquí en el medio pueden ir poniendo pues los colores que ustedes gusten. Pues yo los voy poniendo de otro color distinto, pues para que vaya, pues para que haga contraste, ¿no? Si ustedes quieren seguir un patrón que sea de un solo color, pues adelante. Ahora seguimos con nuestra pulsera. Nuevamente metemos lo que son 5 shakiras de color negro. Ahora vamos a utilizar el azul cielo. Metemos 4 y un anaranjado clarito, que sería pues el centro. Nuevamente recorremos, tomamos
las shakiras y nos metemos en este punto. Como les digo, pues esta pulserita pues es básico para principiantes, si se le podría llamar así, para las personas que apenas se están enseñando a hacer artesanías o quieran hacer artesanías, pues es de las maneras más sencillas. Yo así me enseñé en su momento y ya pues ahora se los comparto. Y así es como va quedando nuestro trabajo. Metemos lo que son nuevamente 5 shakiras de color negro y ahora vamos a poner pues un anaranjado. Metemos 4 y en medio pues este azul que vaya. Y nuevamente nos metemos ahí, jalamos y así es como queda. Aquí ya de ustedes va a depender si le quieren poner otros colores, ya es opcional suyo. Como les digo, pues a veces que hacemos artesanía y pues nos sobran poquitos colores y pensamos qué podemos hacer con ellos, pues este sería como una de las opciones para no desperdiciar todas las shakiras que nos vayan sobrando. Ahora vamos a meter lo que son, vamos a hacer la flor de color amarillo. Metemos 4 y en medio que vaya una de color rojo. De esta forma nos apoyamos con nuestros dedos y metemos 3 shakiras de color amarillo. De esta forma. Y pues ya va agarrando más o menos nuestra pulserita. Y ya como les comentaba, pues como que el fondo negro o la línea negro pues hace que resalten las florecitas. Ahora seguimos 5 shakiras de color negro y vamos a meter lo que son azul marino y pues una en verde. Y nos metemos por aquí. Todos los pasos pues básicamente van a ser el mismo, nomás lo que va a ir cambiando pues va a ser la combinación de colores de las flores. De esta forma ponemos otras 5 de color negro, vamos con la flor blanca y en medio pues un anaranjado. Así de esta forma acomodamos y metemos otras 3 y nos metemos en esta parte. Así y seguimos. Y ya pues nomás nos quedaría lo que es el anaranjado clarito para terminar con las shakiras que tenemos aquí disponibles. Y vamos a poner un rojo en medio pues para que resalte más. Nos metemos por aquí, jalamos, acomodamos con nuestros dedos. Y así es como nos quedaría. Y ya como ven pues ya utilizamos todos los colores que tenemos aquí. Y ya pues ahora lo que procedemos es repetir el mismo patrón.
el rojo, verde, azul, anaranjado, amarillo, azul marino, blanco. Y pues ya dependiendo qué tan largo pues quieran la pulsera, pues es hasta donde va a terminar el color de la flor. Ahora yo lo voy a dejar hasta ahí, esa va a ser mi medida, y pues ensarto lo que son 5 chaquiras negras, y aquí vamos a utilizar lo que es esta bolita como de perlita, más o menos de este tamaño. No sé, desconozco ahora sí que la medida, pero más o menos para que se den una idea del tamaño que es. Entonces la metemos y ahora pues vamos a hacer lo que es la bolita que va a entrar sobre nuestra argolla que haremos al final. Entonces aquí, dependiendo del tamaño, pues ustedes van a ir poniendo la cantidad de chaquiras. En esta ocasión pues voy a utilizar lo que son 4 chaquiras, y lo que voy a hacer es me voy a meter de aquí, de abajo hacia arriba, de esta forma, y jalo, y así es como quedarían. Las chaquiras van a ir envolviendo pues a la perla. Nuevamente repito el proceso, 4, y me meto de arriba hacia abajo, y ya como ven aquí se separó un poco, pues con la otra mano, con los dedos, pues lo vamos a ir jalando para que se vaya acomodando. Vamos a hacer este proceso hasta cubrir completamente lo que es la perla. Y pues ya aquí, una vez terminado de cubrir completamente la perla, así es como más o menos quedaría. Ahora, una vez que salimos acá arriba, vamos a ensartar lo que es una chaquira, igualmente negro, y nos vamos a meter ahora pero de arriba hacia abajo, de esta forma hasta salir en este punto, y jalamos de esta forma, y pues ya quedaría atorada la chaquira que metimos en la parte de arriba. Y ya una vez que salimos aquí abajo, ahora simplemente lo que vamos a hacer es regresarnos de esta forma. Nos vamos a meter en esta chaquira amarilla, jalamos esto pues con la intención de ya cortar el hilo más adelante. Nos vamos a meter sobre las mismas chaquiras de esta forma, de igual manera en los negros que siguen. O inclusive también puede ser en el medio, nos podemos meter aquí en el azul de esta forma. Y lo que voy a hacer es meterme de esta forma más o menos entre el hilo de abajo de la chaquira azul, de esta forma, no sé si se alcanza a ver por debajo, y jalo despacio y se va haciendo como una pequeña argolla, y me voy a meter
sobre esa argolla que se hizo de esta forma y jalo para que aquí se me haga un nudo de esta forma, y simplemente sigo metiendo de esta forma, y pues ya llegando a este punto pues podemos cortar nuestro excedente de hilo. Supongamos que hasta ahí quiero que llegue, y ya no, simplemente voy a cortar lo que me sobra. Y así es como nos quedaría de este lado. Ahora vamos a continuar del otro lado. Como mencionamos, pues dejamos aquí un hilo más o menos de unos 15 a 20 centímetros. 20 centímetros yo les recomendaría pues para trabajar pues más a gusto. Entonces metemos la aguja en el hilo, o el hilo sobre la aguja mejor dicho, y pues vamos a deshacer el nudo. Y aquí pues vamos a contar lo que son los 5, y vamos a meter lo que son chaquiras de color negro para hacer la argolla. Aquí va a depender más o menos qué tantas chaquiras vamos a meter, dependiendo pues del tamaño de la bolita que hicimos del otro lado. Vamos a empezar con la cantidad de 20 y vamos a ir probando si va entrando la bolita sobre la argolla. A ver, son 5, 10, 15, faltan 5, y ahora pues nos vamos a meter de esta forma, ¿no? Jalamos y nos tiene que quedar así. Ahora vamos a probar si entra pues la bolita sobre la argolla, y como ven pues no entra. Entonces por eso es la ventaja de que ustedes más o menos primero hagan la bolita, y al final la argolla, porque dependiendo de qué tan grande quede la bolita, pues para ir midiendo el tamaño también de la argolla. Entonces como ven pues aquí todavía nos quedan estos espacios, y pues más o menos podemos calcular que si recorremos este poquito podríamos meter otras 2 chaquiras de color negro. Entonces nos regresamos por donde nos metimos con mucho cuidado, tratando de no meternos sobre alguno de los hilos, y jalamos. Y ahora pues solo vamos a meter 2 nuevamente. Aquí estoy viendo que le estoy batallando mucho, le calculé mal. Ya ves que les dije con 20 centímetros, entonces lo pueden hacer más largo, pueden hacerlo de 30 o 40, pues para que no le estén batallando como yo ahorita. Entonces nuevamente separamos las primeras 5 que venían, y otra vez repetimos, nos metemos por aquí para hacer la argolla, y nuevamente tomamos la bolita y probamos. Aquí la intención es que entre con facilidad, más o menos, porque si a veces hacemos la argolla mucho más grande, pues se nos puede caer la pulsera con los movimientos de la mano. Entonces pues ahí entra bien, no tan fácilmente. Si le cuesta poquito, entonces pues es buena señal. Entonces lo que procedo a hacer es, viendo que mi hilo es muy corto, siempre me meto otra vez sobre todas las chaquiras, pero pues ustedes ya lo pueden hacer. En esta ocasión, una vez que está hecho así, ahora lo que procedo es regresarme. Entonces de esta forma me meto en las 5 chaquiras que metimos anteriormente, y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos el otro lado. Nos vamos a ir metiendo sobre las chaquiras, y una vez donde lleguen en un punto que ustedes consideren que es bueno para cortar, pues ya cortan el hilo. También pues haciendo pues el nudo que hicimos anteriormente, para que no se recorra nuestro hilo una vez que cortamos.
Vamos, aquí voy a hacer el nudo que hicimos anteriormente, nuevamente por debajo del hilo. Jalo, se está haciendo la argolla y me meto sobre, jalo y ya pues se está haciendo la argolla, y pues simplemente sigo jalando para que se haga mi nudo, y nuevamente pues ya me sigo metiendo. Inclusive después de que hicieron el nudo puede estar ahí luego, nomás aquí como ven se hizo la bolita, la vamos a jalar un poquito más pues para que quede más parejo, y como ven pues ya no se ve. Y ahora pues inclusive en este punto pues ya podemos cortar nuestro excedente de hilo. Y pues así es como quedaría nuestra pulsera terminada de florecitas. Como ven pues es una manera muy sencilla de hacer para que ustedes que están iniciando o quieren iniciar pues practiquen con ello. Bueno, esperamos que les haya gustado el video. Suscríbanse y nos vemos hasta el siguiente video. Saludos.